Buenos días, queridos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en su canal de YouTube en Palabras de Jesús. En esta ocasión pues vamos a tener una meditación de la palabra del Señor en un pasaje bíblico que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3 y vamos a leer los primeros 2 versículos de ese capítulo que dicen así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Que el Señor nos bendiga con su palabra. En esta ocasión, el sermón tiene por título La oración de los obreros, porque el apóstol Pablo está haciendo una petición bien especial a la iglesia en Tesalónica, y es que oren por la obra misionera que se está llevando a cabo en Corinto. Para ese tiempo, los acompañantes del apóstol Pablo eran Silvano y Timoteo. Por eso es que este capítulo empieza: orad por nosotros. No pide por sí mismo, sino por todos los acompañantes en ese viaje misionero. Ahora bien, ¿por qué decimos que Pablo estaba en Corinto? Bueno, la primera carta a los tesalonicenses fue escrita cuando él estaba en ese lugar y poco después él escribe la segunda carta. Y recordemos que Pablo en ese lugar, en Corinto, estuvo un tiempo aproximado de unos 18 meses. Para eso tenemos que leer Hechos, capítulo 18, vamos a leer el versículo 9, que dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Lo primero que debemos entender de este pasaje es que el Espíritu Santo le da la orden al apóstol Pablo de que se quede en Corinto, porque allí hay mucho pueblo de Dios. Es decir, el apóstol Pablo pues tenía la promesa fiel de Dios de que en la predicación de la palabra iban a haber muchos convertidos al Señor Jesucristo. Entonces eso puede entusiasmar a cualquier predicador. Ir a un lugar y que Dios le diga: allí van a haber muchos convertidos, es para preparar el mejor sermón que uno tenga. No con la esperanza de que nuestras palabras van a convencer a la gente, sino que Dios ya tiene predestinado las personas que van a ser salvas en ese lugar. Entonces podemos ver cómo la obra la hace Dios únicamente, y nosotros pues somos simplemente instrumentos en sus manos, pero que nos ha dado ese maravilloso privilegio de poder ver esas maravillas de cómo el Salvador puede pues rescatar a los pecadores de la condenación eterna del infierno por gracia en un solo mensaje. Eso es algo maravilloso que pues nos hace alabar el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo le dice a Pablo algunas palabras que nos van a confortar nuestra alma a nosotros hoy en día que predicamos el Evangelio. Primero le dice: no temas. ¿Por qué le dice eso? Porque para Pablo pues era fácil tener miedo. Él estaba en Corinto, que por tradición y por cultura era un pueblo idólatra, pagano, que adoraba a dioses falsos, y predicar la palabra del Dios verdadero le iba a traer problemas. Había oposición, y eso es normal cuando vamos a predicar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar actualmente pues diferentes doctrinas que son falsas, doctrinas de demonios, y también vamos a ver la idolatría, solo que de forma un poco distinta a la de que aquellos tiempos donde verdaderamente se adoraban a objetos hechos con las manos. Pero ahora pues nosotros que vivimos en un mundo materialista sabemos que el principal Dios de la humanidad es el dinero, que por amor al dinero pues muchos se han desviado de la fe y no siguen al Señor Jesucristo. Esa va a ser la principal oposición, pero el Espíritu Santo nos da esa promesa de no temer. ¿Por qué? Porque contamos con la protección de nuestro Dios. Claramente el Espíritu Santo le dice: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es decir, no tengas miedo porque yo te protejo. Es decir, no tengas miedo porque ninguna amenaza o arma forjada va a prevalecer contra ti. Predica con libertad la palabra de Dios. Esas cosas
pues deben hacer que cada cristiano tenga ese deseo, ese avivamiento por predicarle a las almas perdidas la palabra de Dios para arrepentimiento. Tristemente, en la iglesia no ocurre eso a todos los hermanos, pero usted, querido amigo, que está escuchando esta meditación, es nuestra oración, pues que esta palabra pueda ser de ánimo para usted y también pueda pues avivar ese don que hay en usted para predicar la palabra de Dios a las almas perdidas. Y que recordemos pues que tenemos esas maravillosas promesas del Espíritu Santo de que Él nos va a defender a cualquier lugar que nosotros fuéramos a predicar pues el mensaje de salvación, el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos a Pablo entusiasmado porque él ve una puerta abierta para la predicación de la palabra. Él tiene la esperanza y la certeza de que van a haber muchas almas convertidas en ese lugar, porque así lo dijo Dios y es palabra de Dios que se cumple. Entonces por eso él, en el mensaje del evangelio, le pide a la iglesia de Tesalónica dos cosas principales. Primero, que la palabra del Señor corra. Y segundo, que la palabra del Señor sea glorificada. ¿Cómo debemos entender estas dos palabras? Primero, cuando dice que la palabra del Señor debe correr, él se está refiriendo a que el mensaje del evangelio debe expandirse lo más rápido posible a todas las personas de ese lugar. Es decir, que si nosotros como predicadores del evangelio vamos a determinada ciudad, barrio, colonia, aldea, el deseo de nuestro corazón debe ser que el mensaje del evangelio pueda ser escuchado por todas las personas de ese lugar. Es decir, que si tenemos programado un día para evangelizar determinado lugar, debemos procurar diligentemente que ese mensaje de Dios llegue a todas las personas que viven en esa comunidad, en el día que nosotros planificamos para estar ahí. Por eso es que él dice que corra, es decir, que se expanda lo más rápido posible. Y si tenemos un día, nada más, pues en ese día debemos hacer todo lo posible con nuestras fuerzas humanas para llevar a cabo pues la obra del Señor. Sabemos pues que Dios va a renovar nuestras fuerzas y que la obra realmente la hace Dios. Pero pues Él nos usa como instrumentos y el mensaje pues Dios nos lo ha dado a nosotros. Así que debemos poner de nuestra parte, ir entusiasmados, con fe, con esperanza, con buen ánimo y sobre todo con mucho esfuerzo. Deseo sincero porque todas las personas no se queden sin recibir la palabra del evangelio. Lo otro pues, cuando la palabra del Señor dice que corra, también se refiere a un progreso sin estorbo. Es decir, ya conseguimos que todas las personas de esa comunidad escuchen la predicación del evangelio, pero ahora el deseo de nuestro corazón y nuestra oración debe ser de que las personas hayan escuchado nuestra predicación del evangelio con fe y que a su tiempo den frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que escuchen el mensaje del evangelio, que lo crean de todo corazón, que confiesen con su boca que Jesús es el Señor para salvación, que se arrepientan de su maldad, que empiecen a recibir estudios bíblicos en sus casas como seguimiento básico, que empiecen a congregarse en una determinada iglesia y sobre todo pues que empiecen a manifestar públicamente una vida transformada. Ese es un progreso sin estorbo. Por eso deseamos que la palabra del Señor corra. Estamos diciendo eso, que el incrédulo, no importa la condición en la que se encuentre, puede ser la persona pues socialmente más despreciable de ese lugar, el pecador más indigno, pero que con el tiempo, por la fe, él pueda pues transformar su vida por el mensaje del evangelio que le fue predicado un día por cualquiera de nosotros los cristianos. Y finalmente pues cuando pide que la palabra de Dios sea glorificada, la gloria del evangelio es esa, la manifestación pública de una vida transformada. Es decir,
que un día llegamos a una aldea y vimos a un borracho tendido en el suelo, en la peor inmundicia en la que puede estar una persona, y que él se arrepienta de todo corazón de sus pecados, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y con el tiempo ahora lo miremos congregado en una iglesia, y no solamente eso, sino también predicando el mensaje del Evangelio con una vida nueva, provechosa en las manos de Dios. Esa es la gloria del Evangelio, y eso es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y lo hace pues de buena manera, porque el apóstol Pablo también les recuerda a los tesalonicenses el testimonio de la fe de ellos, porque claramente dice, así como lo fue entre vosotros. Es decir, que los tesalonicenses en la vida antigua andaban completamente perdidos, descarriados, como ovejas sin pastor, pero ahora congregados en el nombre del Señor Jesucristo, son una iglesia que da testimonio del poder de Jesucristo para cambiar las vidas, para salvar al pecador del infierno. Entonces, qué bonito es eso. Vemos el entusiasmo de un obrero, pero también vemos el testimonio fiel de una iglesia que está consagrada a Dios y que no se desanima, sino que persevera en la oración. Y ahora pues están orando por los obreros. Lo otro que pide el apóstol Pablo es libertad. Él claramente dice en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo que está pidiendo es protección por los peligros de la vida, los percances que pueden haber en un viaje misionero, que a veces pues pueden ser cosas normales o que puedan ocurrir todos los días a cualquier persona, pero que representan atrasos cuando llevamos el mensaje del Evangelio a cierto lugar, una llanta punchada, qué sé yo, que en el camino pues se encuentren a un estafador y les robe dinero, que los asalten. De esas cosas se está pidiendo el apóstol Pablo protección. Él ya tenía pues la protección del Espíritu Santo, él estaba confiado en eso. Por eso es que él se movía a predicar la palabra de Dios. Pero también es bueno pues que nosotros como hermanos en Cristo nos apoyemos en oración con estas cosas, teniendo siempre en memoria a los hermanos que van a predicar. A cualquier hermano que tenga el deseo de predicar el Evangelio, pedir para que Dios lo guarde pues de todo mala persona que se encuentren en el camino. Porque cuando dice el apóstol Pablo que no es de todos la fe, se refiere primero a que pues vivimos en el mundo, pues la mayoría de las personas no son cristianas y la maldad que hay en el mundo es grande y cualquier cosa le puede pasar a las personas. Pero realmente lo que el apóstol Pablo quiere decir es que no todas las personas son dignas de confianza, porque algunos pues pueden acercarse a uno como creyentes incluso, y realmente son grandes pícaros que lo único que quieren es aprovecharse de las personas o ponerles tropiezo mientras cada uno de nosotros está cumpliendo pues su trabajo en el Señor. Entonces de esa clase de personas es la que el apóstol Pablo está pidiendo liberación, porque a un maleante se le puede reconocer fácilmente, o uno pues ya toma sus precauciones cuando ha planificado un viaje, pero de ciertas personas pues que a veces hasta se lo recomiendan a uno y no es lo que uno esperaba, de ese tipo de personas son difíciles de distinguirlas, así que siempre hay que pedir protección para cuando salimos de viaje a predicar el Evangelio. Y pues finalmente pues siempre pedirle a usted, amigo, que apoye nuestro canal de YouTube. Intentaremos pues tener siempre meditaciones fieles al texto bíblico, con la interpretación pues correcta de la palabra del Señor, sin manipular ningún versículo para conveniencia de nosotros, sino pues pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe todas estas cosas y nosotros compartir con usted pues lo que el Señor nos ha enseñado para edificación de su vida, pues para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pues pedimos lo mismo que el apóstol Pablo, que la palabra del Señor corra, es decir, que puede expandirse rápidamente. Así que si usted tiene amigos
incrédulos principalmente, pues puede recomendarles nuestro canal para que también ellos puedan ser expuestos a la sana doctrina. La sana doctrina es esencial en este mundo. Hay mucha falsa doctrina de demonios que ha venido a contaminar la iglesia, así que es bueno pues que la palabra de Dios sea predicada con corazones sinceros para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga con su palabra.